Congregación Cristiana Sal y Luz. Año 2023, año para redefinir. Primer trimestre, la comunión. A la verdad que nos llena mucho de gozo, de verdad, saber que encontramos personas que en sentido general nos quieren de manera genuina, sin fingimiento. Y durante todo ese tiempo duramos, creo que fue como 6 meses. Cada día parecía como si fuese una semana, de verdad que sí. Estuvimos en Cartagena, Colombia. Primera vez que salimos del país, con sentido de edificación, porque en algún momento habíamos salido, pero con un sentido de vacaciones y algunos quizá un momento un compromiso de negocio. Pero ahora mismo primera vez, y créanme que antes de irnos teníamos como esa indefinición de que qué va a pasar, si íbamos a ser recibidos, si la gente le iba a gustar, si no le iba a gustar. Al final pudimos ver que la aceptación fue muy, muy bonita, a tal punto que en nosotros generó un sentido de sorpresa muy elevado. Se ejerció una comunión con las personas que estuvieron allá, más allá de nuestras expectativas. Hubieron personas que nos sorprendieron el día de nosotros irnos y anteriormente, que hasta las lágrimas se les salieron debido a un vínculo tan bonito. Y créanme que si me hubiesen dicho, mira, va a pasar esto, antes de nosotros ir quizás ni siquiera lo hubiésemos creído. Y a la verdad que todo el equipo que de una forma u otra nos acompañó, desde la medida que pudo aportar, sirvió de un gran soporte. Mi esposa, Lizzie, nosotros nos dividimos como si fuésemos pulpo. Wellington, Papi, aunque no duró todo el tiempo con nosotros, pero Papi, Johnny, también nos sirvió mucho de apoyo. Y a la verdad que nosotros nos dividimos como pulpos, como si fuera de manera estratégica, donde estábamos en un grupo y no como que no nos agrupábamos, sino que como que cada quien entendía que tenía una misión, la cual trabajaba de manera individual. Y eso produjo como una coinonía tan bonita que la gente, en un momento la pastora, a mí me hicieron dos cosas que me llamaron mucho la atención en Colombia. Una fue que se me acercó el hijo del pastor y nos dijo, yo quiero hacer una pregunta a ustedes, y en verdad ustedes son dominicanos, porque la perspectiva que tienen de algunos dominicanos genera cierta cosa que quizás no es momento para nosotros hablarla, pero nos llamó mucho la atención. Y la otra fue que la pastora dijo, ustedes son como extraterrestres. Entonces, pero fue muy bonito, conocimos nueva gente, y lo más bonito de todo fue que no simplemente nos vinculamos a los pastores, sino a las personas, tanto cristianos como no cristianos. Se pudo crear un lazo sumamente hermoso. Así que agradecemos a las personas que nos visitan por primera vez. Es interesante algunas cosas que pasan. Hoy cuando nosotros veníamos subiendo, en eso de las 5 y pico, bueno, eso de las 6 de la tarde, nos preguntó una familia que está sentada, ¿hay servicio? Sí, bueno, subieron. Sin embargo, los planes y los diseños de Dios son inmensurables y no conocemos ni siquiera a veces cuáles son sus detalles. Lo que simplemente tenemos que estar prestos para nosotros, así como dice el libro de Hebreos, si oyeron oír mi voz, no endurezcáis vuestros corazones. Estar presto para que en ese momento que escuchemos la voz de Dios, nosotros no endurezcamos nuestros pensamientos. Agradecemos las personas que acompañan a Adriana, a sus amigas. Hay alguna creo que hay una que repita y otra que viene por primera vez. No recuerdo muy bien, pero agradecemos que hoy dice presente Sol Ángel, que tuviste el jueves por vía de Gina. Hoy también te abrazamos. Y todo aquel que repite en el día de hoy. Miguel Ángel estaba un tiempo en Estados Unidos, no sé cuándo vino, pero gracias por estar junto con nosotros. Así que en sí, señores, ¿qué más podemos decir? Pónganse sobre sus pies y vamos a entrar a esto. Deuteronomio capítulo 6, verso 6.
y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Vamos a puntualizar unas cuantas cosas en el texto. Deuteronomio 6, verso 6 en adelante. Cuando Dios había dado la ley a Moisés, Él empieza ahora a dar un propósito de cómo Él quiere que esta ley sea enseñada. Y dice, y estas palabras que yo te mando hoy, primer punto, estarán sobre tu corazón. Segundo, dice, y las repetirás a tus hijos. Tercero, y hablarás de ella estando en tu casa. Miren los lugares donde tú vas a hablar de ella. En tu casa, andando por el camino, al acostarte, al levantarte. Y si no es suficiente, dice, y las atarás como señal a tu mano. Y si no es suficiente, estarán como frontales entre tus ojos. Frontales, tus ojos frontal, que donde quiera que tú veas, pueda ver lo que es la palabra, que en ese momento, a la altura de ese contexto, simplemente no me existía lo que era la ley. Y dice, y le escribirá en los potes de tus casas. En los potes le llamamos como las paredes, no simplemente los fotos, sino también en las paredes. Y dice, y en tus puertas. Padre, gracias por las escrituras, en la cual entendemos que en ella encontramos tu palabra. Gracias porque ellas son las que nos dan dirección a nosotros, para nosotros poder entender con precisión acerca del propósito que tú quieres que nosotros podamos definir. Señor, gracias. Pueden sentarse. A mí me llama mucho la atención este texto porque sabemos nosotros que si ponemos en contexto lo que estamos leyendo, simplemente estamos hablando de lo que es el periodo antiguo testamentario, donde el pacto que operaba era el antiguo pacto, que ni siquiera es el pacto que hoy en nosotros nos gobierna, que el pacto que hoy nos gobierna es el nuevo pacto. Sin embargo, si aquel pacto que según establece las escrituras, en 2 de Corintios capítulo 3, del verso 1 al 18, dice que fue un pacto entregado con gloria. Pero esta gloria era una gloria perecedera, porque esta gloria se dice que a Moisés se le ordenó que pusiera un manto. En algún momento nosotros hemos creído que este manto, el propósito era para simplemente tapar la gloria. Pero sin embargo, Corintios dice que este manto no simplemente fue para tapar la gloria, sino para que el hombre no pusiera la mirada en algo que iba a perecer. Yo me pregunto de una manera muy clara, y es que si este pacto, la cual fue con gloria, iba a perecer, Dios dice que esta palabra, miren de qué forma lo establece. Dice, cuando átala a tu mano, enseñar en los postes, en los frontales de tus ojos, como señal de esta palabra. Pero ala cuando vayas en el camino, cuando salga de tu casa, cuando te vayas a levantar, cuando te vayas a acostar, en la pared y en la puerta de tu casa. Uno debería preguntarse, si este pacto que era perecedero, si esta palabra que en un momento tenía simplemente una función ante un momento específico, Dios está diciendo el compromiso que debían hacerse con ella. ¿Qué más podemos hacer nosotros con la palabra que va a direccionar a nosotros en el tiempo en que nosotros hoy estamos? Si aquel pacto que fue perecedero y aún así tuvo gloria, ¿cuánto más el pacto en el que nosotros hoy estamos operando tiene más gloria? Paso a explicar algunas cuantas cosas para que podamos entender. El Evangelio se trata simplemente dos temas. Dos temas, presta atención, dos temas. El primer tema es cómo el hombre pasó de estar vivo a morir. Primer punto. Segundo punto, cómo el hombre pasa de muerte a vida. Pero dentro del desarrollo de este evangelio, nos encontramos dos situaciones adicionales. Primera, y es cómo nosotros vamos a trabajar la muerte del hombre aún él estando vivo. Yo le llamo a esto como la muerte dentro de la vida. La muerte dentro de la vida, nosotros hemos hablado muchas veces de estas cosas. ¿En qué consiste? Aquellas personas que tienen la vida biológica, que hoy respiran, pero ante Dios tienen una condición de muerte. Esta condición de muerte, ¿quiénes son los que la tienen? La tienen aquellas personas que todavía no han aceptado a Cristo, que están descritos no por lo que ellos hacen, sino
por la condición de la naturaleza que ellos portan. Hemos puesto muchas diferencias, que hay personas que aunque tengan una corbata y se vean muy bonitos, si todavía su condición no ha pasado de muerte a vida, su título descriptivo ante Dios es lo mismo que aquella persona que está atado en las drogas, en los vicios, y que muchas veces hasta no nos acercamos a ellos porque huelen mal. Es bueno que nosotros podamos poner estas dos cosas en perspectiva, que lo que te hace acercarte a Dios no es la forma como te vea, sino la condición en la que tú estás. Aquel que está muerto, sin importar que huela bonito o esté feo, está en una misma descripción. ¿Y cuál es esa descripción? Está muerto. Es importante que podamos entender estas cosas. ¿Por qué? Porque nosotros, sin darnos cuenta, la cultura a nosotros nos ha enseñado a jerarquizar o a importantizar lo que son los pecados. Y entendemos que el que habla mentira está más cerca de Dios que el que adultera o está atado en un vicio. Entonces eso nos ha puesto a decir qué pecado es más grande y qué pecado es más pequeño. Pero yo quiero decirle a aquellas personas que hoy a nosotros... Aleluya. Yo quiero decirle a aquellas personas que hoy nos visitan y que todavía no han aceptado a Dios, no importa la forma en que tú entiendas que estás lejos o cerca de Dios. No importa si tú conoces a una gente que hace más mal que tú. No importa si tú conoces a alguien que quizás da vergüenza. No importa si conoces a alguien que su familia lo ha botado de la casa. Tu condición ante Dios es la misma. ¿Y cuál es? Que estás muerto. Entonces, el Evangelio trata, dijimos, el hombre que pasa de la vida a la muerte, que fue el primer hombre. Esto sucedió en Edén. Luego, cómo a través de las Escrituras podemos ver que este hombre pasa de la muerte a la vida. Pero entonces tenemos dos situaciones. Primera, la muerte dentro de la vida, porque jerarquizamos lo que son los pecados. Y segundo, tenemos lo que es la vida dentro de la vida. ¿Y qué es esto? La vida dentro de la vida. La vida dentro de la vida ya se trata de lo que son los asuntos de gobierno del hombre. Aquellas cosas que el hombre de Dios puede dominar. Y hay tres cosas que el hombre debería de gobernar con la vida dentro de la vida. ¿Y qué es? Su familia, su fe y su finanza. En algún momento nosotros hemos dicho como la 3F. Entonces, el hombre, la vida dentro de la vida viene a traer orden. ¿Dentro de qué? Dentro de estos asuntos de la tierra. Por eso nosotros decimos muchas veces y lo repetimos, es necesario que el hombre del ministerio se reconcilie con el hombre de la vida. ¿Por qué? Porque el hombre del ministerio o el hombre de la iglesia o el hombre en Cristo por posición está completo. Lo tiene todo. Lo tiene todo. Tiene a Cristo, tiene la salvación. Pero el hombre de la vida muchas veces es fracasado. ¿Cómo nosotros vamos a poder reconciliar estas dos personas? Tenemos hombres que son salvos. ¿Por qué? Porque aceptaron a Cristo, aman a Dios como nadie en la vida. Pero hoy en día sufren matrimonios disfuncionales. Hoy en día tienen sus hijos fuera de lo que es la vida de Dios. Hoy en día están siendo gobernados por las deudas, gobernados por ciertos sistemas de pensamiento que han venido a establecer los estándares que ellos deben de manejarse. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a poder lograr que tú como hombre de Dios sea el mismo que hombre de la vida? El hombre de Dios muchas veces es fiel a todos los asuntos eclesiásticos o toda la vida cúltica. Llámese, es fiel a congregarse de manera fija, es fiel a la lectura de las Escrituras, es fiel a la oración, es fiel a los ayunos, es fiel a todas las actividades. Pero en los asuntos de la vida entonces se convierte muchas veces en un hombre infiel. ¿Cómo nosotros vamos a poder resolver este problema? Hace como 2 años hubo una frase que dentro de Sal y Luz se hizo de moda y fue: este evangelio tiene que funcionar.
pero no simplemente me tiene que funcionar para pasarme de muerte a vida, porque eso, por posición en Cristo, yo lo tengo. Esta disuasión que hay entre nosotros de no poder reconciliar este hombre de la vida con el hombre de la iglesia es lo que nos ha llevado a nosotros a tener un alto deseo de querer escapar de lo que es este mundo. Muchos hemos llegado al punto de querer ir al cielo, no para estar con Cristo, sino porque no soportamos la vida que estamos llevando. Los sistemas nos han llevado a un sistema de frustración, de gobierno, que hoy en día yo no soporto el día a día. Algunos de nosotros hemos llegado, yo he pasado por momentos muy difíciles, no sé si alguno de ustedes, pero he pasado por momentos muy difíciles donde no quisiera que amanezca. Porque la frustración que hemos pasado en el hombre de la vida es tan fuerte que uno no quisiera enfrentar el día a día de mañana. Entonces, esta frustración es que nos ha llevado a nosotros, bueno, yo quiero irme para el cielo. Esto nos ha llevado incluso a nosotros a olvidarnos de nuestra vida. De nuestra vida. ¿Por qué? Porque si tú tienes tu familia acercada a Cristo, tus oraciones es: Cristo, ven hoy esta noche. Y el mismo Pablo en un momento dice, miren, si a mí me preguntan acerca de que si quiero irme o si quiero quedarme, estoy en un estrecho. Pero yo preferiría quedarme por asunto de ¿qué? Por asunto de mis hermanos. Entonces, estos efectos secundarios producen el fracaso de nosotros como hombres de la vida tenemos en los asuntos de la tierra, los asuntos que están fuera de estas cuatro paredes. Entonces, la Biblia, para resolver esto, vamos a dividirlo en dos cosas. La Biblia se divide en dos aspectos importantes. Estamos hablando de ¿qué? Del acercamiento a la Escritura. Presta atención a esto. La Biblia se divide en dos puntos importantes. Primer punto, el alimento. Vea la Biblia completa. Yo quiero que usted vea la Biblia completa. Esta Biblia completa. Yo quiero que usted la divida en dos. No con el adjetivo de manera literal, pero entienda el concepto. Divídala en dos. La Biblia se divide en dos. Esto es un alimento que tiene dos propósitos. El primer propósito es algo que se llama leche. El segundo propósito es algo que se llama alimento sólido. La leche produce un solo objetivo y es producir en nosotros salvación. ¿Qué produce la leche? No me gusta este micrófono, pero me voy a sacrificar por ti. Entonces, déjame quitar la comodidad. Bueno, entonces, la leche, dijimos, volvemos de nuevo. La Biblia la dividimos en dos, ¿verdad? Esto es alimento. El alimento tiene dos direcciones. La primera dirección es que se divide en leche. La leche produce ¿qué? ¿Qué produce? Salvación. Aquí vamos a encontrar los primeros rudimentos, aquellas cosas básicas. ¿Cómo el hombre en su estado de muerte se va a acercar a Cristo? Vamos a hablar de lo que son sus descripciones, cuál es el estado en el que está y cuál es el medio que Dios establece para cambiar su condición. Pero la segunda parte del alimento es el alimento sólido. El alimento sólido, ¿qué produce? ¿Quién me dice? ¿Qué produce el alimento sólido? El alimento sólido produce perfección. Diga conmigo, ¿qué produce? Perfección, perfeccionamiento. Muchos de nosotros creemos que la perfección nosotros la vamos a alcanzar cuando estemos en el cielo. Y no es menos cierto en un aspecto. ¿Por qué? Porque hay un nivel de perfección que nosotros vamos a manejar aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos dos elementos de justificación. Una es para con Dios, que es por medio de la fe. Yo me justifico ante Dios. ¿Por qué medio? Por medio de la fe. Pero hay una segunda justificación que es para con los hombres. Y esto es por medio de las obras. Mi vecino no se va a convertir porque yo tenga fe en Cristo, sino porque yo le modele a Cristo. Entonces, el vecino de nosotros necesita
ver tus obras para que ellas se conviertan en el incentivo para él ser partícipe ¿de qué? Para él ser partícipe del evangelio que tú tanto predicas. Entonces, por eso es necesario que nosotros podamos pasar de lo que es la leche, ¿a qué? Al alimento sólido. Muchas veces nosotros como iglesia no avanzamos, no porque no tengamos los recursos, sino porque no comemos de aquello que nos han puesto en la mano. Entonces, tú todos los días, queriendo que te den el biberón, queriendo que te den la leche, tú simplemente te vas a basar en aquella persona que fuiste salvo, es cierto, pero no vas a ejercer el dominio en las áreas de la vida. Por eso vas a ser un hombre salvo en los asuntos de lo que es el hombre de Dios. Vas a ser un hombre con todo, pero en el hombre de la vida no vas a tener nada. Y dirán ustedes, bueno, me está mandando, ¿a qué me está mandando? No, me está mandando es que el hombre de Dios no es aquel que es perfecto en los asuntos de la iglesia, sino es aquel que puede dominar no simplemente los asuntos de la iglesia, sino los asuntos de la vida. Entonces, miren, nosotros pasamos ciertas cosas en el momento que nosotros vamos definiendo este evangelio. ¿Y qué es? Yo lo comparo como aquel hombre que compra una caja de pizza. El hombre compra una caja de pizza y este hombre que compra una caja de pizza, él ha comprado la pizza. Y él viene y dice a todo el mundo, reúne a su familia y dice, tengo una pizza y pasa el tiempo completo, sus años, definiendo que tiene una caja de pizza, que compró la pizza. Me siento orgulloso de la pizza. Pero él no ha entendido que el que le entregó la pizza, su objetivo no es que él anuncie la pizza, sino que se coma la pizza. Entonces, así mismo nosotros, por estar alimentándonos simplemente de lo que es la leche y no ponemos intención en querer crecer en este evangelio, es posible que hemos pasado la vida entera anunciando como si tuviésemos la caja de pizza, pero no hemos sido partícipes de comernos la pizza. Entonces, como no hemos comido la pizza, entonces nuestro cuerpo no puede beneficiarse de los nutrientes que produce este alimento. Entonces, Dios te ha puesto a ti un alimento sólido que va a producir unos efectos en tu vida, que te va a producir un gobierno en los asuntos de la vida. Y dirás tú, ¿por qué entonces a mí no me pasa? Fácil, porque estás comiendo un alimento que no es el alimento sólido. Por eso, miren, les voy a decir algo. Ustedes sabían, les voy a decir algo interesante. Ustedes sabían que la mayoría de los hijos de Dios ayunan diario. ¿Sabían esto? ¿Sabían esto? Ayunan diario. ¿Por qué la mayoría ayunan diario? Porque aunque comen del alimento físico, no comen del alimento sólido. Entonces, hay algunos que es posible que tienen un ayuno permanente porque nunca ha sido partícipe de lo que es el alimento sólido. Entonces, por eso nosotros tenemos que dentro de lo que es este ecosistema, empezar a redefinir algunas cosas. Porque nosotros, en la ignorancia, producto de una distancia que hemos creado entre la palabra y nosotros, hemos ayunado de muchas cosas que deberíamos de comer y estamos comiendo de algunas cosas que deberíamos de ayunar, basado en simplemente en lo que es qué hacer y qué no hacer. Entonces, ¿cómo nosotros podemos, a partir de despertar su conciencia, notificarle por medio del Espíritu que hay un alimento a la cual se ha servido para que usted pueda salir del estado en el que usted está? Por eso he dicho y vuelvo a repetir, el viento cuando es muy fuerte produce quizá movimiento, pero cuando es muy suave, entonces produce que te sientes contento, te acomoda. Entonces, el alimento sólido tiene que producir en nosotros un movimiento no que me hiera ni que me destruya, pero sí que me permita transicionar del estado actual al estado
posterior. ¿Por qué nosotros hablamos de acercamiento a la palabra? Voy a tomar algo que enseñó Osvaldo. Hablamos de acercamiento a la palabra porque hemos estado distantes. Nadie puede acercarse a aquella cosa que está cerca. Nadie. Para ver un acercamiento, porque hemos entendido que existe una distancia. La mayoría de nosotros tiene una distancia amplia entre la escritura. No tenemos a veces el interés que nosotros hemos visto. Debemos de tener. Y esto produce ciertos niveles, señores, de desconocimiento en nosotros. Y yo le decía, le ponía un ejemplo el jueves y lo voy a volver a poner de nuevo. Miren, el acercamiento a la palabra, esa distancia que hay, ha producido en nosotros. Yo le decía a los muchachos de la clase del jueves, ¿qué pasaría si tuvo una funeraria? Yo le decía, ustedes saben que todos los muertos por lo regular lo visten bonito en el ataúd. Yo, ¿qué pasaría si en la funeraria hay 30 sillas? Y cuando tú entras, tú encuentras que las 30 sillas están ocupadas por 30 muertos. Y 30 muertos bien vestidos. ¿Cuál sería tu impresión cuando tú entras y ves esa situación? Uno me dijo, yo correría, yo no me devolvería. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros, producto de esta distancia que se ha producido entre la palabra, a veces nosotros pareciéramos dentro de la congregación, producto de no entender y no ser partícipe del alimento de sólido, a veces parecemos como esa funeraria que describimos, muertos bien vestidos. Entonces, producto de que entonces nosotros en verdad debemos de comer aquella cosa que me va a enviar hacia afuera con un estándar y con unos músculos que está al nivel de las situaciones y de las cosas que tenemos que enfrentar en los asuntos de la vida. Todos nosotros, nadie se exime de estas cosas. Todos nosotros tenemos asuntos que enfrentar allá afuera. Todos tenemos situaciones que enfrentar. Le voy a decir, voy a avanzar rápido porque quiero ver si nada más duro 10 minutos más. Mire, primera cosa que pasa, producto del alejamiento a las escrituras. No lo voy a leer, pero voy a dar la cita. Génesis 26, 18 narra de una situación de cuando Isaac fue a buscar los pozos que había cavado su padre. Por eso dice que los filisteos habían tapado. Yo quiero hacer un símil con esto. ¿Y cuál es? Que nosotros, asimismo, producto de el alejamiento a la escritura, las escrituras y los misterios que Dios ha puesto y el alimento se han cegado. Y hoy para nosotros son como estos pozos secos que no te dan lo que están diseñados para darte. Entonces, en aquel momento, las personas que cegaban eran los filisteos. Hoy en día, ¿cuáles son las cosas que cegan el pozo de las escrituras? Primera cosa, la falta de lectura. Segunda cosa, el leer mal. Tercera cosa, la teología cultural. Afirmar lo que todo el mundo cree que es cierto, pero que nadie confirma por las escrituras. Afirmar aquellas cosas que nadie se ha detenido a preguntar si en verdad la Biblia lo dice. Repetir como loro aquella cosa que escuché de un predicador porque se oye bonito y como todo el mundo lo repite, entonces yo también lo repito. Segunda cosa, a mí me encanta, los dos siguientes ejemplos me encantan. Dice Lucas capítulo 2 versos 43 al 47 que Jesús, cuando fueron a presentarlo, después que habían 2 días, José y María se dieron cuenta que Jesús se había quedado, ¿verdad? ¿La recuerdan la historia? Lucas 2:43, para que lo lean después. Pero cuando ellos vuelven, es interesante, ¿dónde encuentran a Jesús? Dice que lo encontró a Jesús en el templo. ¿Dónde fue que encontró a Jesús? Entonces, Jesús se le perdió a ellos. ¿En dónde? Trátenos para que no le pase lo mismo. Entonces, miren, voy a avanzar. Miren, el caso de Samuel. Dice en 1 Samuel capítulo 3, versos 1 y 2, que había algo y era que la palabra de Dios escaseaba. Lo interesante es que el contexto histórico dice que los representantes de Dios en el momento eran los jueces. Y el juez que había en el momento, había un juez.
Cuando tú lees que escaseaba, pareciera como que no había un juez. Sí, pero había un juez. Pero ¿cómo es que habiendo un juez, entonces la palabra de Dios escasea? Hoy en día la iglesia es la representación de la palabra encarnada en la tierra. Y nosotros diríamos, bueno, ¿cómo es si hay tanta abundancia de información bíblica? Hay muchos versículos, muchas aplicaciones, muchas formas de cómo vemos la Biblia, muchos eventos. Entonces, no podemos decir nosotros que si vemos esta realidad, pero no vemos que todo esto está produciendo un cambio en la sociedad, lamentable el caso, podemos llegar a dos tristes conclusiones. Primera conclusión es que estamos llenos de información bíblica, pero estamos escasos de palabra de Dios. Entonces, ¿cómo nosotros podemos sacar la palabra de la información bíblica? Segundo, que yo quiero que usted sepa de esta cosa, y es que el hecho de que tú leas la Biblia no quiere decir que estés entendiendo la palabra de Dios. A veces nosotros le hemos utilizado como si fuese un amuleto las escrituras. Y voy a poner un último ejemplo, basado en esto. Miren, el libro de se me fue el texto. El libro de Samuel, no recuerdo el texto, se me fue de ahí. El libro de Samuel muestra algo interesante, y es que Josías, dice la Biblia, que empezó a reconstruir el templo. Y noten algo importante, él empezó a reconstruir el templo, y cuando está reconstruyendo el templo, hayan un descubrimiento. ¿Y saben cuál es? Que la palabra de Dios estaba perdida en el templo. ¿Qué estaba perdido? Entonces dice que el templo estaba agrietado. Yo quiero que hagamos un símil con eso. ¿Quiénes son el templo de hoy? La iglesia. Entonces, es posible que dentro de nosotros la palabra de Dios esté perdida. Y eso nos ha llevado a que estemos agrietados. Agrietados. ¿Y cuáles son esas grietas? Aquellos asuntos que el hombre de la vida no puede hacer frente. Miren esto, otro punto que nos lleva a nosotros a alejarnos de las escrituras, la costumbre. La costumbre, nosotros a veces sabemos más de costumbre que de Cristo. En costumbre, lorología, sacamos 100, pero en cristología nos quemamos. Nos preguntan cuánto tiempo tenemos que durar para bautizarnos. Sabemos cómo se lee la Biblia, cómo se hace solemnidad, cómo se ora, cómo se hace un ayuno, cómo se presenta un niño, cómo se toma una santa cena. Y muy bien, sacaste 100 en costumbre. El problema es que los asuntos de Cristo a veces nos quemamos a nosotros. Entonces hay tres cosas que produce la cultura. La costumbre, primero, es que quebranta el mandamiento de Dios. Mateo 15 dice, ustedes quebrantan mi mandamiento por sus tradiciones. Tercero, invalidan los mandamientos de Dios. Mateo 7:8 le dice, bien, invalidas el mandamiento de Dios por guardar las tradiciones. Y tercera cosa es que separa el corazón de nosotros del corazón de Dios. ¿Qué es lo que hace? Separa el corazón de nosotros del corazón de Dios. ¿Y por qué? Miren, Mateo 7:6 dice, este pueblo de labio me honra, pero su corazón está lejos de mí. La pregunta es, ¿qué es lo que produce esa lejanía del corazón? El contexto inmediato da respuesta de esto. Y dice, enseñando como doctrina mandamiento de hombre. Por eso esto tiene que traer un análisis a la vida de ustedes, señores. Porque a veces nosotros estamos llenos de costumbres. Y estas costumbres, ¿qué es lo que producen? Invalidamiento, quebrantamiento y separación. Y voy a cerrar con esto. Tengo muchas cosas que decir. Quisiera hacer una transferencia de cerebro, pero el tiempo no está para esto. Pero les voy a decir una última cosa.
Miren, el alejarse de las escrituras nos lleva a nosotros a accionar en aquellas cosas que no son ciertas. Y hay dos cosas que nos llevan a nosotros a trabajar con lo que no es cierto. Lo primero es la mentira. La mentira, para ser mentira, debe conocerse lo que es la verdad. Pero no quiero que preste mucha atención en esto. Y lo segundo es la ignorancia. ¿Qué es lo segundo? La ignorancia. La ignorancia es cuando tú no conoces algo y por eso lo ignoras. La mentira tiene un hijo que se llama muerte. La ignorancia tiene un hijo que se llama confusión. ¿Cómo se llama el hijo de la ignorancia? Confusión. Entonces, la confusión es la que viene entonces a dirigir la forma en que nosotros vamos a edificar. Por eso nosotros edificamos, por eso cada quien a veces edifica una cosa y otro edifica otra. ¿Por qué? Porque la confusión empieza a gobernar aquellas cosas. Con eso lo supiéramos dejar aquí. Miren, quisiera decirle más cosas, pero sabemos que el tiempo se convierte a veces. Pero en una segunda parte que no, bueno, no sé si, creo que no nos queda otra parte, pero por lo menos el que se acerque podemos conversar un poco acerca de esto, pero enfóquese en una de las cosas que dije. La confusión es el hijo de la ignorancia. El alejarse de las escrituras, el no leerla, produce en nosotros que estemos siendo dirigidos ¿por qué? Por la confusión. Y la confusión viene a atacar todas nuestras formas, ignora la forma en cómo funciona la vida de Dios, le da lugar a los antidiseños, nos aleja del propósito y posiblemente seamos gente salvos muy bonitos, pero alejados de lo que es el propósito. Tenemos que aprender a que este evangelio, señores, el estar alejado de las escrituras nos ha hecho que mucha gente de afuera diga: es que ese evangelio es muy simple, no me da ciertos beneficios. ¿Por qué? Porque el evangelio tiene algo más que simplemente darte la salvación. Dios está interesado en que gobierne tu familia, tus negocios, tus finanzas, tus hijos, tus amistades, tu matrimonio, que todo venga a ponerse en orden. Pero tú no vas a poner esto en orden si no comes del alimento sólido, si no comes de las escrituras. Acerquémonos confiadamente a las escrituras para que podamos comer del alimento sólido. Hemos tratado de crear muchos ecosistemas, muchos, que los devocionales, que los discipulados, hay muchas cosas para que nosotros podamos acercarnos a ella. Padre, oramos por la vida de las personas que se encuentran esta noche. Yo te pido, Señor, que tú puedas poner un deseo intenso en ellos, en que puedan disfrutar del alimento sólido, para que entonces la vida de ellos, Señor, puedan, Señor, en la vida de ellos puedan, Señor, ser partícipe de aquellas cosas que hoy generan tanto ruido en nuestras vidas, Señor. Que podamos entender que esto funciona, tiene una forma en la que funciona y también hay una forma en la que no funciona. La comunión.